Sí, se ve, profe. Sí, Bueno, gracias. así mismo. Bueno, buenos días para todos. Entonces vamos a empezar con el video de la práctica de carbohidratos. Entonces vamos a ver algunas reacciones generales, así como la aplicación clínica de estas determinaciones. Entonces, vamos a empezar viendo una reacción de caracterización de los carbohidratos, que en este caso es la reacción de Molish. Les voy a explicar primero el fundamento que tienen en el protocolo, que ya está en el Classroom, y luego ya vamos a ver el video. Entonces, esta reacción es una reacción para identificar carbohidratos de cualquier tipo. En el caso de que tengamos una sustancia desconocida, con esta reacción vamos a saber si se trata o no de un carbohidrato. Y los reactivos que vamos a utilizar son el ácido sulfúrico concentrado y el alfa-nastol. Entonces el ácido sulfúrico lo que va a hacer es hidrolizar y deshidratar los carbohidratos dando furfural o hidroximetilfurfural y luego estos productos se condensan con el alfa-nastol y se forman unos compuestos de color violeta. Bueno, entonces ahora vamos a ver, tenemos un tubo con una sustancia desconocida y le vamos a agregar unas gotas de la solución de alfa-nastol. Le añadimos 1 mililitro de ácido sulfúrico por las paredes cuidadosamente y luego observamos. Entonces, como ven, la reacción es positiva si aparece un anillo de color violeta, como en este caso. Entonces, eso indica que tenemos presencia de carbohidratos. Bueno, y ahora vamos a ver una reacción de diferenciación que es la reacción de Selivanov. Esta reacción sirve para el reconocimiento de los carbohidratos de función cetónica. En este caso vamos a usar el reactivo de Selivanov, que consiste en ácido clorhídrico y resorcinol, y lo que hace el ácido clorhídrico es deshidratar las cetosas dando derivados de furfural que se va a condensar con resorcinol para formar un complejo de color rojo cereza o naranja. Entonces tenemos 3 tubos que contienen glucosa, sacarosa y lactosa, cada uno. Entonces vamos a colocar el reactivo de Selivanov, 2,5 mililitros. Como les dije, este reactivo tiene ácido clorhídrico y resorcinol. Bueno, ahora vamos a calentar brevemente hasta que burbujee y observamos el color. Entonces, para el caso de la glucosa y la lactosa, vemos que da negativo, no se formó el color rojo cerezo. Y por último, vamos a calentar el tubo con la sacarosa y vemos qué ocurre. Ahí vamos a ver cómo empieza a cambiar de color, a adquirir un color rojizo. Entonces podemos decir que la reacción de la sacarosa da positivo debido a su función cetónica y en el caso de la lactosa y glucosa tenemos un resultado negativo. Bueno, y ahora vamos a ver unas reacciones de azúcares reductores. Entonces, vamos a ver unas reacciones que reconocen este tipo de azúcares, que son los que tienen un grupo carbonilo libre.
¿sí? En solución alcalina y en caliente. Y estas son la reacción de Benedict y la del ácido pícrico. Entonces vamos a empezar viendo la reacción de Benedict. En este caso vamos a utilizar el reactivo de Benedict, que está formado por una solución de sulfato cúprico en medio alcalino. Entonces lo que va a ocurrir es que por acción de un azúcar reductor, esta solución de sulfato cúprico, que vamos a ver que tiene un color azul, se transforma a óxido cuproso de color rojo ladrillo. Entonces tenemos nuevamente 3 tubos con glucosa, sacarosa y lactosa. Le agregamos el reactivo de Benedict, que tiene ese color azul por el sulfato cúprico. Calentamos hasta ebullición y las sustancias que tienen una función reductora van a dar una reacción positiva. Ya vimos que la glucosa y la lactosa cambiaron de color. En el caso de la sacarosa no se produce el cambio de color y las reacciones negativas. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una función reductora. Bueno, entonces en conclusión, la glucosa y la lactosa, como son azúcares reductores, dan positivo, se forma el color rojo ladrillo. En cambio, la sacarosa, al no tener función reductora, da negativo. Se mantiene el color reactivo. Bueno, ahora vamos a realizar la reacción de Benedict, pero en muestras de orina. Tenemos la orina de 2 pacientes A y B. En 2 tubos estaban ya las orinas y le agregamos el reactivo de Benedict. Eso calentamos hasta ebullición. Si queda el color del reactivo, eso nos indica que la reacción es negativa, como en el primer caso. Y si la reacción es positiva, se ve la transformación a óxido cuproso. Entonces, vimos cómo en este caso fue cambiando de color, fue pasando de un color azul a un color amarillo hasta llegar a un color amarillo anaranjado. En el caso de que tuviera mayor concentración de glucosa, esto podía llegar hasta un color rojo ladrillo. ¿Por qué? Porque la intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de glucosa. Entonces, cuanto más rojizo es el color, significa mayor concentración. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que una reacción negativa, o sea, que el paciente no elimina glucosa en orina, y en este caso sí, la reacción es positiva. De acuerdo al protocolo, un color amarillo anaranjado correspondería a 3 cruces de glucosa en orina. Bueno, y ahora vamos a confirmar este resultado usando las tiras reactivas comerciales para orina. Como sabemos, las tiras de orina tienen impregnados reactivos para detectar distintas sustancias como la glucosa, que es en lo que nos vamos a fijar ahora. Lo que vamos a hacer es sumergir las tiras en los tubos de orina originales de los 2 pacientes y vamos a comparar el color obtenido con la escala de colores que trae la cajita. Si la reacción es negativa, se tiene que mantener el color original de la tira en la zona de glucosa. Y en este caso se ve que no se produjo cambio de color, entonces eso corresponde a un resultado negativo. En el caso del paciente 2, al hacer la comparación se observa que hubo un cambio de color de la tira y eso coincide con 4 cruces de glucosa. Resultado positivo.
Bueno, ahora vamos a ver la reacción del ácido pícrico. Esta es una reacción que sirve también para reconocer azúcares reductores. Entonces el fundamento es que en presencia de un azúcar reductor, el ácido pícrico se reduce a ácido picrámico en medio alcalino y en caliente. Bueno, acá tenemos nuevamente 3 tubos con glucosa, sacarosa y lactosa. Le agregamos el ácido pícrico y también carbonato de sodio para darle el medio alcalino. Esto vamos a calentar hasta ebullición y la reacción es positiva si se observa la aparición de un color ámbar a rojizo debido a la formación del ácido picrámico. Entonces en el tubo con glucosa vimos un cambio de color, reacción positiva, lo mismo para el tubo de lactosa. En el caso de la sacarosa vamos a ver que no cambia de color, es decir, que no se forma el ácido picrámico y la reacción es negativa. ¿Por qué? Porque no es una sustancia reductora la sacarosa. Entonces, negativo para sacarosa y positivo para lactosa y glucosa. Bueno, ahora vamos a ver la identificación del almidón a partir del yodo. Esta es una reacción que ya vimos en la práctica de enzimas. Como habíamos dicho en esa oportunidad, el almidón es un polisacárido que está compuesto por la amilosa y la amilopectina. Y la amilosa tiene una estructura helicoidal que al reaccionar con el yodo va a quedar atrapado en esa estructura y va a formar un complejo de color azul. Bueno, en un tubo que teníamos almidón, añadimos una gota de lugol que tiene yodo metálico y se forma ese color azul. Ahora, si calentamos la amilosa, se va a perder la estructura helicoidal y va a liberar el yodo a la solución. Por eso ahí vemos que pierde el color azul. Ahí se ve. Ahora, si volvemos a enfriar, nuevamente la estructura helicoidal va a atrapar al yodo y vuelve el color azul. Bueno, y ahora vamos a ver la aplicación clínica de las reacciones de carbohidratos. Entonces enseguida vamos a ver que tenemos los tubos con los sueros de 6 pacientes a los que se les realizó la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que vamos a ver también más adelante. Entonces, brevemente, lo que se hace es sacar una muestra de sangre en ayunas, se mide la glucosa y luego se le da al paciente una sobrecarga de glucosa, se le da una solución con 75 gramos de glucosa y a las 2 horas nuevamente se le saca la sangre y se mide la glucosa. Entonces, 2 veces vamos a medir la glucosa del paciente en ayunas y luego de darle la sobrecarga de glucosa a las 2 horas. Y en este caso vamos a utilizar el método de la glucosa oxidasa que tienen en el protocolo y en este caso se forma como producto final una quinoneimina roja que vamos a medir en el espectrofotómetro, cuya absorbancia es directamente proporcional a la concentración de glucosa. Entonces, ahí vemos que por cada paciente tenemos un tubo para medir la glucosa en ayunas y otro para medir la glucosa luego de la sobrecarga de glucosa. Entonces, en esos tubos ya estaban los sueros y le agregamos los reactivos de glucosa. Y eso vamos a incubar a baño María por 5 a 10 minutos. Homogeneizamos bien y ahí llevamos al baño.
Bueno, y ahí tenemos las reacciones terminadas. Vamos a ver que la intensidad del color tiene una relación con la concentración. En el caso de un paciente normal no va a haber mucha variación entre el color en ambos tubos, pero en este caso sí se ve una variación en la intensidad entre la glucosa en ayunas y poscarga. En ese caso ven que no hay variación entre ambos tubos. Entonces luego vamos a realizar la lectura en el espectrofotómetro. Entonces colocamos la muestra de cada paciente en las cubetas y medimos la concentración que va a aparecer en la pantalla. Y así para cada paciente. Bueno, y hasta ahí es el video. Ahora pasamos a la presentación con la doctora Mirta. ¿Estás, doctora? Sí. Quiero agregar algunas cositas con respecto a este video. Este video hemos hecho en este tiempo, ¿verdad? En otra ocasión hubiesen hecho ustedes, cada uno en su mesada. Quiero decirles que estas reacciones parecen así muy de química de colegio, ¿verdad? Sin embargo, se las usa muchísimo dentro de la estructura de un laboratorio también, ¿verdad? En el caso del reactivo de Benedict, que hemos visto, que es un reactivo formado por sales de cobre, está preparado en un medio muy alcalino. Ese reactivo, como les acaba de mostrar la doctora Silvia, permite reaccionar con las sustancias carbohidratos reductores. O sea, podemos tener reducción con la lactosa también, ¿verdad? Sin embargo, con la sacarosa, la fructosa podría darnos más o menos, ya que es una mezcla de ambas. Este reactivo se usa y se usaba antes para hacer la determinación de la glucosa en orina. ¿Cómo se llama eso? Glucosuria, ¿verdad? Ya que se supone, o sea, no es que se supone, sabemos que la glucosa es el único carbohidrato que nosotros tenemos dosando en el laboratorio. Su importancia clínica es fundamental, ya que un paciente sano no debe eliminar ni una gotita de glucosa, ya que si elimina está atravesando el umbral renal, que es demasiado alto, a partir de 160 miligramos, que es ya una cantidad mayor a lo normal. Allí recién empieza a filtrar y le está demostrando a ustedes específicamente que están en presencia de un paciente diabético. Tiene también importancia, por ejemplo, cuando el paciente tiene alguna intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Ustedes saben que con el pasar del tiempo empiezan a aparecer muchísimas patologías nuevas, muchísimas alteraciones de origen alérgico que son producidas a veces por intolerancia, ¿verdad? Y específicamente se hace en los lactantes esta técnica, ya que en el adulto tenemos otra forma de realizar la intolerancia a la lactosa. ¿Y cómo vamos a hacer en un lactante? Ustedes nos envían la indicación de estudio de moco fecal. El moco fecal, como su nombre lo indica, es la materia fecal no mezclada con la orina, ¿verdad? De la cual se hace diversas cosas. Se puede hacer un extendido, mirar a ver cómo es la consistencia, si tiene leucocito, si tiene hematíes, si estamos buscando un proceso infeccioso.
Si queremos hacer más cosas, podemos hacer una coloración de Gram para ver cuál es la población de las bacterias, si son normales, si hay hongos, si hay candidiasis, etc. En este caso, le vamos a medir su pH y le vamos a hacer esta misma reacción. Recuerden que el reactivo de Benedict es de color azul, ¿verdad? Y la materia fecal tenemos que buscar una porción bastante oscura, ya que ustedes saben que azul con amarillo da un color verdoso, que vimos que es la positividad de esa reacción. Una cosa muy importante, que esta reacción de Benedict no se reduce si no calentamos, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros mezclemos el azul con la materia fecal del niñito, que es medio amarillento, y antes de calentar ya nos da verde, tenemos que tener ese como base y luego comparar cuando calentamos, ¿sí? Allí recién se produce la reducción. Si cambia de color, se vuelve más amarillento, más rojizo, le estamos poniendo, que, como le informamos, Benedict positivo. ¿Y qué es lo que consume el lactante? La leche materna. Por lo tanto, esa criatura, la lactosa le está dando los cólicos, la diarrea y todo lo que implica una intolerancia. Entonces, es muy fácil, muy barato, ¿sí? Y es aplicable a esta misma cosa a otros carbohidratos. Específicamente estamos hablando de la lactosa. Otra de las características que podemos ver dentro de estas que hicimos es la intolerancia al almidón, ¿verdad? A los carbohidratos, a los polisacáridos. Personas que no, ¿cómo se llama? No pueden digerir carbohidratos. Acuérdense que se tiene que actuar la milasa saliva, la pancreática, desdoblar ese polisacárido hasta convertirlo en glucosa. Sin embargo, hay personas que tienen un defecto, entonces el análisis que se utiliza, en este caso se denomina, es un estudio llamado coprofuncional, en donde no solamente se estudia el comportamiento de carbohidratos, la digestión, ¿verdad? Sino también de proteínas y de lípidos. Por supuesto que se tienen técnicas diferentes. En el caso de carbohidratos, simplemente nosotros tomamos, luego de hacer una dieta, el paciente adulto, si es una criatura, así como come, traemos el material y colocamos en una lámina una pequeña porción de la materia fecal. ¿Y qué le colocamos? El reactivo de Lugol. El reactivo de Lugol, vieron ustedes que era un reactivo que absorbe el almidón, ¿verdad? Y lo colorea de color azul, ¿verdad? Si vos sos normal, tu materia fecal al colocarle el Lugol no tiene que aparecer absolutamente ni un color azul, porque se supone que has desdoblado y has convertido a un monosacárido. Entonces, la presencia en forma de la aparición azul en la materia fecal indica la presencia de carbohidratos no digeridos, ¿sí? Bueno, eso quería acotar para que ustedes tengan el valor de entender que esto también se traduce a la parte clínica, ¿sí? No es solamente laboratorio. La vez pasada en el Twitter, les comento nomás mientras presento, un ser agarró y nos puso, queridos laboratorios. Le pregunté a ese doctor qué significa eso, ¿sí?
Hay que saber respetar la particularidad de cada profesión, ¿sí? Queridos laboratorios, ¿sí? Era una queja que estaba haciendo porque se le fue un proteinograma sin el gráfico y supuestamente él no podía comprender el resultado. Eso solamente porque no fue mi alumno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes hubiesen entendido si en el análisis eso tenía la tira, pero lo que no le hizo es el gráfico, ¿verdad? Y nos puso así, queridos laboratorios, ¿sí? La próxima le voy a escribir otra cosita más picantita. Bueno, chicos, vamos a hacer ahora el diagnóstico de la diabetes desde el laboratorio. El rol del laboratorio tiene un paciente se realiza a través de una importante monitorización con el laboratorio, ¿verdad? Acuérdense que ustedes cuando tienen un paciente de este tipo, no solamente deben monitorear la parte de laboratorial, sino que también probablemente tengan que pasar a la parte del oculista, el nefrólogo, el podólogo, un montón, porque acuérdense que la diabetes es multisistémica, ¿sí? Entonces, todos estos análisis que están descritos acá, ustedes pueden solicitar de acuerdo a las circunstancias que están pasando. Ustedes saben que la glucosa en el laboratorio es una determinación de suma importancia, ¿sí? Es requete importante. Ustedes al iniciar el hola, ¿qué tal? En una emergencia, lo primero que se realiza es la glucosa capilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes deben posesionarse en el momento exacto, así como le toman la presión, los signos vitales. Una de las cosas más importantes es la glucosa, ¿sí? También pueden hacer el pedido ya en la urgencia. Esto ya no se hace en forma capilar, sino que el paciente de la urgencia es aquel que se va a consultar contra ustedes y ustedes hacen el pedido laboratorial. El paciente, si puede ir al laboratorio, se va o un técnico se va a quitarle y regresa con el resultado en el mismo día. En internados, obviamente, los internados requieren un monitoreo laboratorial en el cual siempre se inicia con hemograma, glicemia. Esa es algo imposible de no tener, ¿sí? Y en los pacientes ambulatorios en los cuales ustedes están haciendo un chequeo general, también está incluida la glicemia. Se puede poner glicemia o glucemia, ¿sí? ¿Para qué sirve? Se puede para el control aleatorio, que es emergencia o en urgencia, ya que no elegimos absolutamente el tiempo o no elegimos cómo va el paciente, ¿sí? Cuando vamos a hacer un diagnóstico, sí necesitamos una participación más importante en la parte preanalítica del paciente. Y para el seguimiento de un paciente que ya saben ustedes que es una u otra cosa, ¿sí? Se puede dosar la glicemia en suero, en plasma, si es que lo vamos a quitar con fluoruro, tapa de color, el fluoruro creo que es con color negro, ¿sí? No recuerdo bien porque muy poco se lo usa. Sangre capilar, orina. En todos los líquidos biológicos, específicamente tiene una importancia gigante en el LCR y en todos estos otros líquidos que les presento acá. ¿Qué quiere decir glucosa aleatoria? Indica la cantidad de glucosa que el paciente tiene en ese momento, ¿sí? Eso tienen que tener presente. Esa
prueba, les dice cuánto tiene el paciente ahora. No es para hacer ni un tipo de aseveración, porque si ustedes tienen, por ejemplo, una persona que se ha dado una panzada de carbohidratos y a las una hora y media empieza a descomponerse, por supuesto que vamos a tener alterada la glucosa, ¿sí? Pero no les va a poder dar exactamente un diagnóstico, simplemente una posición del paciente. Y es sumamente importante porque imagínense que pueden tener pacientes que tengan 500, ¿sí? O que tengan 50. Es demasiado importante para ustedes esa determinación, ¿sí? También tienen que recordar que si van a hacer el capilar, le está diciendo 15% menos de lo que tiene realmente el paciente, ya que solamente dosa la glucosa del glóbulo rojo, pero tiene mucha importancia porque ya les posesiona a ustedes en qué lugar, si van a arremeter con la insulina o van a arremeter con el suero glucosado, ¿sí? Bueno, se puede utilizar, se puede solicitar la glicemia en ayunas. Consideramos esta glicemia de 8 horas, ¿sí? En algunos hasta 12 máximo, ¿sí? Porque si no estaríamos ya activando el sistema de la gluconeogénesis. La glicemia aleatoria es, ya hablamos, la postprandial. Esta glicemia postprandial era una glicemia que le sacábamos en ayuno, le enviábamos al paciente que desayune opíparamente con carbohidratos y a las 2 horas le quitábamos la sangre. Exactamente esto lo que nos demostraba es la acción de la insulina frente a una carga no tan perfecta de carbohidratos, ya que algunas personas abusaban con lo dulce o tal vez no comían absolutamente nada. Por lo tanto, se lo usa poco, pero tiene su importancia para aquellas personas que tienen un problema gastrointestinal en la parte del estómago, en el cual no se puede darle de tomar la glucosa purísima. Y esta última es la curva de tolerancia a la glucosa oral, en el cual es una curva que se provoca en la estimulación agresiva de la insulina frente a una carga específica, medida, estandarizada de glucosa anhidra, ¿sí? Y tiene ¿cómo se llama? La particularidad de diagnosticar si el paciente es normal, es prediabético o es diabético. ¿Y qué tipo de diabetes? De tipo 2, ya que el diabético de tipo 1, señor doctor, señora doctora, ya les hizo el diagnóstico en el debut, porque al debutar y al hacerle esa pequeña incisión en el dedito, a ustedes ya le salió 400. Esa persona no necesita absolutamente ni un otro trabajo para poder diagnosticarle su enfermedad. ¿Está? Bueno, vamos a detenernos nuevamente en este que ya habíamos conversado la vez anterior. En ayunas tenemos como de 70 a 99. Acuérdense, ayunas relativas de 8 horas. Podemos tener también más o menos considerarle ayuna a aquel que tiene 4 horas aproximadamente, ya que el estímulo de la insulina a las 1 hora es perfecta y después ya tiene que decaer a las 2 horas, 3 horas, 4 horas ya el paciente, si es normal, ya puede considerarse como estar en ayunas, ¿sí? Ahora bien, un paciente haciendo esas ayunas, pueden tener ustedes pacientes que tienen estos tenores, ¿sí? De entre 100 hasta 125. Entonces, le consideramos a esta persona porque hizo el ayuno,
pero que tiene esa glucosa alterada. Ahora bien, la siguiente opción es tener igual o mayor a 126. En ambos casos debemos hacer una repetición, ¿sí? Le repetimos a este paciente y a este paciente a las 24 o 48 horas y empezamos a hacer las preguntas. Si toma cortisona, si toma, ¿cómo se llama? Diacídicos para la presión, si se puso súper nervioso, si tiene, si no hizo bien la ayuna, todas esas particularidades, ya que ustedes vieron que la parte hormonal y la parte nerviosa tienen mucha influencia en la eliminación drástica de ciertas alícuotas de glucosa. Entonces, le solicitamos otra vez, le dejamos tranquilito y le volvemos a quitar. Y si ocurren estas dos situaciones, podemos concluir que de verdad tiene una glucosa alterada en ayunas, o si me vuelve a salir 126, 127, 128, 129 y si me sale 200, acá con esta prueba que le repetí en ayunas, ya le captamos al paciente diabético. Y este paciente es de tipo 2, no es de tipo 1, ¿sí? El de tipo 1 no me va a dar tiempo, ¿está? Acuérdense de estos detalles pequeños míos. La forma como vamos a realizar en el laboratorio es el que hizo la doctora Silvia, ¿verdad? O realmente la doctora Rosana es la que trabajó con los sueros de los pacientes. Ella puso en un tubo la muestra, le colocó el reactivo de trabajo que contiene la glucosa oxidasa, ¿verdad? Esto se convierte en ácido glucónico y una peroxidasa, y con otro reactivo que contiene el reactivo se convierte en una quinonimina roja proporcional a la concentración de glucosa que tiene el paciente. Se necesita el baño María y se necesita el espectrofotómetro para que nosotros les podamos dar los miligramos. Bueno, les dije que la glucosa se puede dosar en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre y cuando sea un líquido, ¿verdad? Esta presentación tiene la importancia en el LCR, ya que en los líquidos la glucosa aproximadamente tiene la mitad de lo que tenemos en sangre, ¿sí? Y tiene una importancia interesante en el LCR, ya que hace un diagnóstico diferencial, ¿sí? Cuando ustedes reciben un LCR que tiene 100, 120 o tiene valores normales, cero estrés. La hiperglucemia en los líquidos no tiene una apreciación de patológica, ya que en estos pacientes, por ejemplo, en los diabéticos o con la inyección de glucosa, o si tenemos un paciente totalmente con un coma hiperosmolar hiperglucémico, por supuesto que va a estar alterado en todo su organismo, pero no les dice nada porque son patologías de base que tiene el paciente. Sin embargo, cuando esto está disminuido, sí tiene una importancia para ustedes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en el cual me da solamente 20, ustedes, el LCR, chicos, no es que se le quita alegremente a las personas. Tienen ustedes un protocolo para seguir, características que debe presentar el paciente para punzar. Solamente, exclusivamente punza el médico. Lo tienen que traer en 3 tubos, en tres frascos estériles, uno para la citología, otro para la parte química, en el cual vamos a dosar la glucosa, y otra para la parte bacteriológica. Bueno, cuando la glicemia disminuye, están frente a ustedes
a infecciones bacterianas, ¿sí? Y la que más hace la disminución es la Neisseria meningitidis. Cuando ustedes tienen un meningococo, que es una infección, la meningitis bacteriana más, más agresiva, el meningococo se nutre de la glucosa y hace que baje considerablemente esto, ¿sí? Sin embargo, si ustedes tenían una infección a virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera, etcétera, no se altera la glucosa, mantiene valores relativamente normales. En todas estas infecciones meningoencefálicas, meningitis biógenes o la tuberculosis, también van a tener disminución. En síntesis, disminución de glucosa significa infección bacteriana. ¿Está? No se vayan a olvidar de ese pequeño detalle. Bueno, ahora entramos en el mundo de las pruebas específicas. Esta prueba se denomina prueba de tolerancia a la glucosa oral o PTGO. ¿Por qué le llamamos así? Porque también se podría hacer en forma intravenosa, cosa que no es recomendable, ¿sí? Pero tenemos que saber qué cosa queremos para pedir esto, qué tipo de pacientes se quiere identificar, en qué tipo de pacientes se puede solicitar, qué condiciones debe tener el paciente para hacerse esta prueba, cómo se realiza y cómo se interpretan los resultados. Todo esto vamos a analizar ahora. Bueno, ¿qué tipo de paciente ustedes quieren saber con esta prueba? Si el paciente es normal, prediabético o diabético tipo 2. ¿Se acuerdan ustedes en la clase anterior que el diabético tipo 2 tiene un componente genético muy interesante? Además tiene una particularidad física también interesante. Por lo general son con tendencia a la obesidad. Le ayuda mucho el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios. Hacen que vos tengas una persona que te está informando muchas cosas y si le observas, si le podés escuchar, porque ahora casi no le observan ni no le escuchan ustedes, solamente miran su computadora. Chicos, esos son detalles que ustedes tienen que manejar. Acuérdense que cuando nosotros nos vamos a consultar, queremos que nuestro doctor, que nuestra doctora nos mire, nos atienda, seamos importantes para él o para ella. Y lastimosamente ahora muy pocos son los que hacen eso, ¿sí? Los digo con mucha tristeza. Bueno, ¿qué vamos a tratar de quedar en nuestra memoria hoy, ¿sí? Estos valores hechos por la Sociedad de Diabetología Americana, Asociación ADA, ¿verdad? En el cual esto ya aprendimos, ¿verdad? Menor a 100. Y cuando tiene por encima o igual, y le repetimos, ya es un paciente diabético. Y ahora vamos a introducir en nuestra mente las consecuencias que traen la toma de la glucosa y los valores que podemos obtener exactamente a las 2 horas, ¿sí? Bueno, pero para eso no se le puede pedir a cualquier persona, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar con la clínica, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tipo de personas ustedes pueden pedir? En esas personas sospechosas en las que tienen la glicemia en ayunas alterada, pero hasta 125, ¿sí? Si tu paciente te cuenta que tiene una historia familiar importante, si tiene factores de riesgo, ¿cuáles son esas? Tabaquismo, sedentarismo, obesidad, hipertensión, ¿sí? Si la persona fue
una diabética gestacional con sus embarazos, ¿sí? Acuérdense que esta gestacional, si estaba bien cuidada, se vuelve una persona normal, pero con el tiempo, capaz que se te presente esta situación. En cada 3 años, dice, en pacientes con mayor a 45 años. Esta es una prueba un poquito agresiva, ¿sí? Entonces, no es que le podés pedir una vez al año, sino que de acuerdo a lo que vos estás observando y a la clínica que presenta el paciente, entonces se hace este pedido, ¿sí? Si te cuenta que cuando nació con 6 kilos, acuérdense, eso es producto de una diabetes gestacional mal lograda, ¿verdad? Entonces nacen gigantes los niñitos. Estos son candidatos a ser diabéticos, ¿sí? Por supuesto, ya hemos dicho, la obesidad, la hipertensión, la alteración de los lípidos, específicamente de los triglicéridos, ¿sí? Pero esta prueba, chicos, nunca deben pedir si ustedes, su paciente, ya superó 125. Si 2 veces el laboratorio te dio la cifra de 126 o más, le volviste a pedir por si acaso y te volvió a dar, ya tenés a un paciente diabético que no tenés por qué pedir la sobrecarga de glucosa, porque ya está el diagnóstico, ¿sí? Este es un procedimiento estandarizado. Se cambió mucho, chicos, esto. Se cambió. Antes se hacía una curva de 4 o 5 horas y la dosis era diferente. Ahora se estandarizó perfectamente. Tiene que tener el paciente un ayuno de 8 a 10 horas aproximadamente. Puede beber un poquito agua si es que demasiado le ataca. Debe hacer una dieta 3 días antes de una cantidad estable de carbohidratos que no superen los 300 gramos, ¿sí? Y debe estar súper bien el paciente. Por ejemplo, no le podemos hacer post-dengue, post-COVID, no le podemos hacer después de una enfermedad donde la parte hormonal, la parte inmunológica esté disminuida. No se puede realizar en internados, ¿sí? Con fiebre, infecciones, porque estos traumatismos aumentan la glucosa, ¿sí? Tampoco, no traten de hacer en este tipo de pacientes que son pacientes ya con un compromiso orgánico muy importante, ¿sí? Traten de manejarse solamente con la glucosa que tiene en ese momento, ¿sí? Se debe suspender corticoides específicamente, diuréticos, salicilatos, tiacídicos, aproximadamente por 5 días. Los tiacídicos a veces no se pueden eliminar porque son, ¿cómo se llaman? Para la presión, pero por lo menos 48 horas deben tratar de, porque todos estos producen alteraciones, ya sabemos, ¿verdad? Bueno, la dosis estandarizada es de 75 gramos de glucosa. La glucosa viene como un polvo y es una glucosa anhidra, ¿verdad? Esa glucosa tiene la textura del azúcar, de la fructosa, pero mucho más finita. Es más o menos como la harina, ¿verdad? Pero tiene un poquito de grumos y se diluye en 400 mililitros de agua destilada. Esto se calienta para que se pueda diluir totalmente, ¿verdad? Hay que esperar que se enfríe, pues no le podemos dar al paciente caliente. Y en el caso de que tengamos una persona con peso inferior a 45 kilogramos, hacemos el cálculo. Y cuando son muy obesos también, ¿sí? Tenemos que, este está para 80
hasta 90 kilogramos más o menos. Pero si tenés un paciente de 100, 120, tienen que hacer el cálculo de la glucosa por kilogramo de peso. ¿Cómo se hace esto? El paciente se va al laboratorio súper tranquilo y le sacamos en ayunas la muestra. Este paciente, chicos, ya tuvo que tener un resultado anterior, ¿sí? Si es que yo en el laboratorio no tengo ni idea del comportamiento de este paciente, debo inmediatamente hacer esta muestra, porque se acuerdan que esto se puede hacer del pulpejo del dedo, cosa que no hacemos en el laboratorio, pero en casos así de mucha urgencia la hacemos para tener una idea de cuánto tiene, porque inmediatamente luego de esta extracción le tenemos que dar de tomar estos 400 mililitros de glucosa, que debe tomar en forma continua aproximadamente en 5 minutos, ¿verdad? Eso hace que el paciente luego de eso se quede en el laboratorio 2 horas. Allí no puede tomar agua, no puede fumar, comer chicle, caramelo, nada. No puede vomitar porque en algunos pacientes le produce arcada. La glucosa es un poco amarga, no es dulce. Le da arcada y quieren vomitar. Si es que ocurre eso, se suspende la prueba y se espera aproximadamente 1 o 2 semanas para volver otra vez a intentar. A las 2 horas exactas se extrae una segunda muestra venosa. Acuérdense que este detalle es muy importante, ¿sí? Bueno. Una vez que ustedes reciben este resultado, entonces, ¿cómo vamos a leer este resultado? Miren, si tu paciente tiene 90 en ayunas y le dimos de tomar y a las 2 horas tiene 135, este paciente es un paciente normal. No tiene absolutamente ni un compromiso con la tolerancia a la glucosa. Se va y en 2 años, si es que amerita, le pedí otra vez que se haga, ¿sí? Ahora, suponele que en ayunas tengas estos valores. En ayunas se puede tener cualquier valor, chicos. Podemos empezar con un paciente que tiene 90 acá, ¿sí? 90, que está dentro de esto. Sin embargo, luego de tomar la glucosa, tiene valores 140 hasta 199. Señores, señoras, señoritas, señoritos, esto es un prediabético, es un intolerante a la glucosa. Este está a punto de ser, sí, es un candidato a pasar a la tercera base, ¿sí? Y el paciente que ustedes tienen que detectar, porque este paciente ustedes pueden tratarle y hacer que no se instale la diabetes tipo 2 con mayor asiduidad o con menor tiempo y su calidad de vida sea perfecta, ¿sí? Sin embargo, si vos ya tenés un paciente que en ayunas te dio 126, señores, no tenés que hacerle, no tenés que darle más la glucosa. Les pido por favor, yo, por ejemplo, tuve en privado un paciente que me salió superior a 126 en ayunas. Entonces le llamé al médico y le dije, mire doctor, en ayunas su paciente ya tiene un valor superior a 126. No hace falta que le hagamos la curva. Me dijo, hágalo lo mismo,
¿sí? Eso, chicos, es contra el paciente, ¿sí? Porque si yo le doy acá, esto me puede subir a 300, 400, hacerle un daño al paciente. Y como bioquímica, yo no puedo tratarle al paciente. Imagínense si ustedes se le sube su potasio, empieza a tener taquicardia, se me desmaya el paciente por la hiperluz, porque cada paciente tiene una tolerancia, ¿verdad? Por lo general, aguantan mucho la cantidad, la concentración de glucosa, pero todo paciente es diferente. ¿Y por qué le vamos a hacer un daño a un paciente si ya está hecho el diagnóstico? Entonces hay que ser criteriosos y no vanidosos ni orgullosos, ¿sí? Si eso sucede en ayunas, ya no se tiene que hacerle más la prueba, ¿sí? Entonces, si tiene esta curva, les digo que ya no les sirve porque ya acá ya está el diagnóstico, ¿sí? Bueno, no se hayan que olvidar de esos niños cuando ustedes sean ricos y famosos. Bueno, doctora Silvia, necesito un alumno en este mismo momento. A ver, Janina Grance. Hola, profe. Hola, Yani, ¿cómo estás? Bueno, ustedes saben, chicos, que nosotros hicimos en el laboratorio esta curva. Hicimos 6 curvas y ahora vamos a tratar de interpretar, ¿sí? Te voy a poner, Yani, este valor que está acá, te puse y vos me tenés que decir el diagnóstico de este paciente. Mira, en ayunas, este paciente tuvo 72 miligramos y luego le dimos de tomar la glucosa y a las 2 horas le salió 133 miligramos. ¿Qué tipo de paciente es este paciente? ¿Es un tipo de paciente normal, prediabético o es diabético? Podría ser normal, profe. No me vaya a decir podría. Así con seguridad tirame la palabra. Normal. Normal, súper normal. Mira, su glicemia está normal en ayunas, cosa que no te dice nada. Te cuento que puede ser 60 también ahí, ¿verdad? O puede ser también 110, ¿verdad? Pero vos lo que tenés que manejar es cómo se estimuló la insulina cuando vos le enchufaste un gigantesco bolo de carbohidratos. Y respondió perfectamente. Es un paciente normal. Su diagnóstico es vete en paz, ¿verdad? ¿Está, Yani? ¿Sí? Sí, profe. Ok, otra persona. ¿Ven qué fácil es? Otra persona, A ver, Guillermo Orue. Guillermo. Sí, profe. Ok, Guille, tenés otro paciente. Fíjense que acá nosotros no nos importa si es mujer o varón. Para esta parte no tiene importancia esto. El mismo valor tiene tanto para el varón como la mujer, ¿sí? Tu paciente tuvo en ayunas 86. Post carga tiene 178. ¿Qué tipo de paciente es este 2? Tiene más glucosa en sangre de lo normal en la poscarga, pero no sería intolerante a la glucosa aún. No sería. ¿En qué, Guillermo, te vas a fijar? Ayunas es ayunas, ¿verdad? 8 horas de ayuno hizo tu paciente, hizo toda la dieta, comió los carbohidratos, se fue perfectamente al laboratorio. Le salió 86. Luego le dimos 400 mililitros de glucosa. Y a las 2 horas le sacamos otra vez la sangre y dio 178 la glucosa. ¿Cuál es tu conclusión? Que está aumentado, pero no sería un intolerante a la glucosa. No sería.
¿No sería o sería? Háblame claro. No sería. No sería. Tiene mayor a 140, pero tiene menor a 200. Y ando en el cuadro. ¿Y ese del medio qué te parece, Guille? Del medio. Este cuadro del medio, ¿qué te parece? Entre 140 y 199, sí, yo sería intolerante. Bueno, entonces, este paciente es intolerante a la glucosa o prediabético. ¿En qué te fijaste vos, Guillermo? ¿Te fijaste en En la acá, poscarga. en la poscarga? ¿Por qué? Porque vos con esta, te vuelvo a repetir, con esta situación, con lo que le estás incitando al páncreas a que se comporte debidamente ante un estímulo estandarizado, ¿sí? Entonces acá ya le encasillas al paciente como un intolerante o prediabético. ¿Está? ¿Sí? ¿Entendiste, Guillermo? Sí. Otra persona, por favor. Gerardo Espínola. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Tenés tu paciente? Tu paciente. Decime un poco. En Este paciente. ayunas ya pasa los 100 miligramos por decilitro y poscara también tiene mayor a 199. Y diabético diría yo. Bueno, mira, vos, este paciente, seguro que tenés otros valores antes. Este es un paciente que probablemente ya está en esta glucosa alterada. Está ahí sospechoso, ¿verdad? Sospechoso de este tipo. Pero todavía no puede aseverar por una sola prueba si eso no es dulce el hombre, ¿verdad? Sin embargo, le salió en ayunas 104. Le dimos la sobrecarga y le sacamos a las 2 horas. Y mira cuánto se fue. A 226. Con seguridad, ¿qué tipo de paciente es? Con seguridad. Hola. ¿Diabético? Diabético. Decime así, con seguridad. Diabético. ¿Qué tipo de diabetes, mi querido doctor? Tipo 2. Exactamente. Este está clavado, ¿sí? Este está clavado el diagnóstico. Totalmente diabético. ¿Mm? Ok, gracias. ¿Otro paciente? Fabiana Recalde. Hola, profe. Hola, Fabi. Acá tenés tu paciente. 5 te tocó. En ayunas le salió 88. 88 es nombre espectacular, ¿verdad? Le dimos de tomar y a las 2 horas le salió 186. ¿Qué paciente es? Prediabético. Espectacular. Fíjense, chicos, lo delicado que es esta cuestión. Esta persona en ayunas tiene súper normal. Sin embargo, empieza ya a tener poca cantidad de insulina. Acuérdense que el tipo 2 hace una resistencia a la insulina, eleva la insulina, pero llega un momento que se cansa eso. Se cansa las células beta de producir insulina, entonces se produce la hiperglucemia, ¿sí? Este es un paciente prediabético aún teniendo en ayunas normal, ¿sí? Perfecto, Fabi. Otro paciente, otro alumno, quiero decir.
paciente A ver. 63. Jorge Ríos. Hola, profe. Hola Jorge, acá te tocó un paciente rarofílico. Mira un poco, le salió en ayunas alterada su glucosa. 115 lo te salió, ¿verdad? Y le andaba vos mirando a este paciente, ¿verdad? Probablemente también haya tenido otros. Después de la postcarga le salió 169. ¿Qué tipo de paciente es? Un paciente intolerante a la glucosa. Espectacular, ¿sí? Este paciente continúa siendo intolerante, ¿sí? A pesar de tener esos valores tan feuchos en ayunas. Esta es la otra cara de la moneda del paciente 5. Que si vos le mirabas solamente en ayunas, no iba a desconfiar que sea un diabético. Pero seguramente que vos le pediste la curva porque algo viste en él en la clínica, ¿verdad? Alguna cosa le viste. Le estabas mirando, le estabas observando, le estás siguiendo, pero tiene la suerte todavía de ser prediabético. ¿Está? Sí. Con seguridad, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Otro alumno, gracias, paciente. A ver, José Arriola. Arriola. José. Hola, profe. Hola, José. Mira vos tu paciente. 6 te tocó, el paciente 6. ¿Qué me podés decir de este paciente, José? Que tiene diabetes. Y decime un poco una cosa, ¿qué te llama la atención, José, en este paciente? En que su postcarga es muy alto. Y ¿Y qué también tal te que parece? las ayunas también está elevado. Está con la glucosa. Y decime un poco, José, ¿ese en ayuna no te molesta? ¿Desde cuánto se considera un paciente diabético en ayunas? No, entonces él desde más de 126 se considera con diabetes. Y acá te salió 145. Entonces acá en ayunas, ¿qué era el tipo? Y ya se puede. Y ya es diabético. Y claro. ¿Y por qué me pediste entonces? Y si ya es innecesario. Chicos, esto es lo que ocurre, específicamente ocurre en los hospitales, ¿sí? Donde no le vemos a veces a los pacientes y nos traen ya las 2 muestras luego de la sobrecarga y esta es la situación. Acá le estamos haciendo un daño al paciente, ¿sí? Él tenía alegremente 145, él es un diabético o ella, ¿verdad? Nosotros al sobrecargarle, le mandamos a la luna. Va a tener muchísimo sueño, un sopor, va a empezar a orinar muchísimo, va a tener más sed. Le estamos produciendo daño a este paciente. Si estamos frente a este paciente y estamos dentro de un laboratorio, nosotros no podemos oponer a hacer la poscarga, porque esto es ya el diagnóstico y si vos en medicina no podés hacerle daño a tu paciente. Esto es hacerle daño al paciente, ¿sí? Entonces, se hace la curva de tolerancia siempre y cuando
en ayunas no sobrepase 125. Si sobrepasa 125, si es igual a 126 en ayunas, ya no podemos hacer la curva, porque esta curva de tolerancia te permite hacer el diagnóstico, pero vos ya tenés el diagnóstico. Ya no hace falta. A los leones, ¿sí? No se hace esto. Este tuvo la suerte que se subió a 389, pero puede subir 400, 420. Se va a quedar roncando el paciente en la silla, ¿sí? Y va a tener muchísima taquicardia. Imagínense eso, es un gran compromiso, ¿sí? Después nos vamos todos presos y nos encontramos en la placita de los reos exclusivos, ¿sí? Quiera Dios que nunca. Bueno, ¿entendieron, chicos, esta parte? Fundamental, porque ese le voy a torturar, la tortura china. Bueno, voy a continuar. Gracias, José. Bueno, estos son los criterios de diagnóstico. Acá está expresado y vamos a hablar ahora de la hemoglobina glicada. Fíjense, criterio para prediabetes. Nunca se olviden que en ayunas puede empezar con cualquier cifra. 80, 90, 120, ¿sí? Puede empezar con cualquier cifra. No es necesario que sea simplemente 100. Ustedes para interpretar la curva tienen que mirarle a la segunda hora, ¿sí? Ahora tienen que mirar esta. Si pasa acá, como el caso este último, ya no se puede hacer la sobrecarga. Estos son los criterios de diabéticos. Acá te dice claramente que un paciente en ayunas, si tiene superior o igual a 126 y se repite, ¿sí? Por si acaso se haya puesto nerviosísimo, ¿sí? Le da otra vez eso, ya está clavado con una sola detección. Bueno, la diabetes gestacional no necesita hacer esa dieta en la mujer, ¿verdad? No necesita absolutamente. Y se va al laboratorio y se tiene otro criterio. Para la mujer es más apretado el cutoff, el valor de referencia. Nosotros consideramos de 70 a 99. Para la mujer embarazada, hasta 92 nomás es normal su ayunos. Y acá se le da de tomar también 75 gramos de glucosa. Hay otro también que se llama test de Sullivan, que tiene menor cantidad de glucosa, pero no se le está haciendo más tanto eso. Se hace a las 1 hora ese test de Sullivan, pero más utilizan este. Y le sacamos, fíjense cómo le hacemos. En ayunas le damos de tomar y a las 1 hora es el máximo que tiene que subir, y a las 2 horas se considera una mujer ya diabética gestacional cuando tiene igual o superior a 153. Miren, este 153 es un valor que, si usted es un varón o una persona no embarazada, es un valor totalmente de intolerante o prediabético. Sin embargo, para la mujer embarazada ya se le considera diabetes gestacional. Tiene que irse al endocrinólogo, al nutriólogo, y si se trabaja perfecta con esta señora, su hijo sale en peso y forma y ella se queda perfecta. Bueno, entonces, el control laboratorial, cuando ya saben ustedes, cuando ya le metieron en una casilla, cómo van a seguir para que tenga una calidad de vida perfecta. Perfectamente se puede seguirle al paciente, ¿sí? Y uno de los análisis más importantes es el pedido de la hemoglobina glicada. La hemoglobina A1 está formada, ya saben, por la A1, A, la B y la C. A esto se le denomina hemoglobina glicada. Esto se produce en una reacción no enzimática, que es la glucación entre la glucosa y el aminoácido N-terminal valina. Allí, cada cadena beta de la hemoglobina A
forma una base de chip que es inestable, se produce otra vez un reordenamiento y produce una cetoamina estable que es la hemoglobina glicada A1C, ¿sí? Y esto dura 120 días en la vida del eritrocito. Entonces, esto es una medida que usan ustedes para evaluar el tratamiento, el seguimiento de un paciente intolerante o un paciente diabético. Ese diabético puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Acá ya no discriminamos, porque ya se tiene la cuestión. Se hace por HPLC. Esto vamos a dar cuando demos técnica, voy a pasar por razones de tiempo. Tiene una importancia impresionante porque no hace falta que esté nervioso, no influye que esté nervioso, que esté alterado, que esté tomando algo, etcétera, etcétera, ya que la glicación es un procedimiento fisiológico, no hace falta que esté en ayunas, te mide 120 días anteriores de la glucosa y es un marcador crónico, ¿verdad? Se afecta menos por el estrés y enfermedades interrecurrentes. Su alteración su parte negativa es que es más caro, ¿verdad? Pero, y tampoco se puede usar en las embarazadas, ya que hay un compromiso de la parte de la hemoglobina y se usa otra glicación que es la fructosamina. Bueno, ¿cómo se interpreta esto, chicos? Esto se interpreta de la siguiente manera. Según la asociación esta de diabetes, el prediabético debe mantener su glucosa, esto ya sabemos cómo se hizo, ¿verdad? Entre su hemoglobina glicada, entre 5,7 a 6,4%, ¿sí? Y en el diabético debe ser hasta 6,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante 3 meses el paciente diabético o el prediabético ha sido constante con su medicación, con su dieta, con su ejercicio, con todo lo que vos le dijiste que haga. Y mantiene un tenor de glucosa, no le baja mucho ni le sube, es estable, que hace que la comorbilidad del paciente sea menor. Cuando el paciente se aleja, hasta 7 vos le podés aceptar a un paciente diabético como que está más o menos estable, ¿sí? Pero cuando pasa el número perfecto según la quiniela, número perfecto, el 7, dice, ¿verdad? Bueno, este número perfecto, si te pasa, ya tiene comorbilidad tu paciente diabético. ¿Qué vas a hacer vos ahí? Vas a ajustar la dosis de su medicación, le vas a exigir mucho más, le vas a decir las consecuencias que lleva no ser un paciente adecuadamente tratado y obediente, ¿sí? Con la hemoglobina glicada vos le pescas todas las pachangas que pueden hacer los pacientes, ¿sí? Entonces, acuérdense que la glucosa, ¿cómo se pide? Glucosa en ayunas más hemoglobina glicada. La glucosa en ayunas es lo que tiene ese paciente en ese momento. Un paciente diabético generalmente oscila entre 120, 125, lo ideal para ustedes, porque ustedes no quieren que le baje mucho la glucosa, porque la hipoglucemia es muy agresiva, ¿sí? Supongan que un paciente diabético astuto haga una dieta, el viernes su control. Entonces el tipo se cuida y se va al laboratorio y le sale 132 de glucosa en ayunas. Maravilloso. La hemoglobina glicada le sale 10. Tramposo el hombre, tramposo a la mujer. Quiere decir que durante 3 meses estuvo totalmente desfasada. Y ahí vos le apretás el tornillo, ¿sí? Eso nomás les quiero decir. Es un control perfecto de la hemoglobina glicada. Bueno, entonces, a esta
tabla, que ya teníamos todo, le tenemos que agregar sí o sí la hemoglobina glicada. Ahora, ¿por qué ustedes no me dicen, por ejemplo, por qué, profe, yo no le pido nomás ya la hemoglobina glicada en vez de hacerle la curva, etcétera? No está estandarizado, no, todavía no se llegó al consenso por ADA de hacer solamente hemoglobina glicada para la detección de la diabetes, ¿sí? Y se continúa utilizando la hemoglobina glicada como un dato para controlar al paciente, para control, optimización del tratamiento, ¿sí? Bueno. Esta fructosamina es otra indicación de la glucosa de 1 a 3 semanas, la vida media de la albúmina, ¿verdad? Se utiliza en embarazadas, en todos los pacientes que tienen enfermedades de base, ¿sí? Entonces, en el cual la hemoglobina está inestable. Por eso se pide la fructosamina. Es menos pedida que la hemoglobina glicada, ¿sí? Bueno, por supuesto que el paciente diabético tiene un compromiso con su orina. A un paciente diabético siempre vos le vas a pedir glicemia, le vas a pedir hemoglobina glicada y orina. La orina tenés que fijarte en que si elimina glucosa, si elimina cetonas, si elimina proteínas. Eso es sumamente importante. Acá en tu cerebro tenés que meter eso. Los pacientes diabéticos tienden a hacer problemas renales que vamos a ver cómo controlar, ¿verdad? Y la presencia de glucosa en orina significa que el paciente tiene valores superiores a 160, 180 en sangre y probablemente eso no te guste tanto a vos. La presencia de cetonas generalmente aparece en los de tipo 1 cuando están descontrolados, ¿sí? Pero pueden aparecer también estas cetonas en pacientes con fiebre, con inanición, en los desnutridos. O sea, no es que sea tan de la diabetes tipo 1 la presencia de cetona, tiene que coincidir con la clínica médica. Les dije que una de las cosas que más afecta al diabético es el riñón. Hay un análisis que cuando te sale en la orina completa, proteína en orina, ojo, ojito, ojazo, le podés pedir el dosaje de la proteína en 24 horas, ¿verdad? Te mide el valor de los túbulos renales. Y esta microalbuminuria te mide la misma cosa, pero en bajas concentraciones de albúmina. La albúmina pues no tenés por qué filtrar, ¿verdad? Sin embargo, cuando vas filtrando en forma crónica, el nefrón se te va agrandando y el paciente después se vuelve un paciente nefrológico, ¿sí? Y con este análisis que una vez al año nomás le podés pedir, vos acelerás muchísimo el tiempo para mandarle ya al nefrólogo, o si vos sos el clínico que manejas eso, ¿verdad? Para que su riñón se condicione en mejor posición, ¿sí? Tienen acá la descripción, cómo se toma la muestra, no es en una orina cualquiera, ¿sí? Les dejo para que lean eso porque estoy muy acelerada ya con el tiempo. Y vamos a ver esto, que es la consecuencia del bajón de la glucosa. No, acuérdense que no es una patología, sino que es una consecuencia, un síntoma. Y ya hemos visto la clasificación, por qué una persona puede tener hipoglucemia y cómo se le puede controlar. Laboratorialmente, cuando tu paciente y el pariente distinguen las particularidades de un hipoglucémico, inmediatamente, si tiene este aparatito, tiene que hacerle. Si no tiene el aparatito, tiene que tener las tiras reactivas, que son semicuantitativas, y generalmente se utiliza en los pacientes que utilizan insulina, ¿sí? Ya que la insulina tiene otra particularidad, que si se pone insulina a tu paciente, tiene que comer carbohidratos. No se tiene que aplicar la insulina, ir a hacer ejercicio sin comer. ¿Por qué? Porque
el ejercicio consume y la insulina va a ser más poderosa, ¿sí? Le puede dar una hipoglucemia y descerebrarle al paciente. Entonces, ante la sospecha, si te sale 57, acuérdate que es 15% menos, tiene menos todavía tu paciente, y todavía no se desmayó, inmediatamente hay que darle, ¿verdad? Si se desmayó, tienen que llamar a la ambulancia, tienen que llevarle al hospital, o si sos un super capo, le tienen que aplicar glucagón para estimular, ¿verdad? O darle la glucosa intravenosa para que se despierte. Pero es mucho más difícil. ¿Cómo se le puede, una vez que se trató, se solucionó, o tiene que saber por qué rayos este paciente hizo eso, ¿verdad? La glucosa plasmática en ayunas, lo que te dice es esto. Si vos tenés la particularidad de tener esto, podés aseverar que hizo la hipoglucemia, ¿sí? Pero al llegar al hospital, pues ya inmediatamente le vas a empezar a hidratar, etcétera. Esto es lo que tiene en el momento. La postprandial, ya les comenté, que es cuando el paciente desayuna, se va y corre y se queda dormido. Esto es un tipo de hipoglucemia alimentaria y puede ser por la producción también excesiva de la insulina. Si es que querés confirmar que este paciente es un súper hipoglucémico, se le puede hacer la curva de glucosa oral, pero se le tiene que internar. ¿Por qué? Porque a esta persona le vamos a sacar la sangre, le vamos a dar de tomar y a cada 30 minutos ya le tengo que quitar la sangre. ¿Por qué? Porque si tiene muchísima cantidad, si tiene un insulinoma, por ejemplo, me va a liberar muchísima insulina y va a hacer hipoglucemia, ¿sí? Y esa glucosa que le dimos de tomar ni fu ni fa no le hace, ¿verdad? Entonces, yo no puedo pegarme el lujo de que mi paciente se descerebre. No sé si dije bien. Que le dé un infarto cerebral. Entonces, tiene que estar el médico con el bioquímico y estar monitoreándole al paciente. Prácticamente es muy difícil hacer este diagnóstico. Ahora, ¿por qué tuvo tu paciente eso? Suponete que vos le estés dando la insulina, ¿verdad? Y te dice que hizo 57 de glucosa. Ok. Vos le pedís al laboratorio que te dose la insulina y el péptido C. Si el paciente se puso mayor dosis o se puso 2 veces la insulina o qué sé yo, algo hizo con su medicamento, la insulina te va a salir alta y el péptido C 0. ¿Por qué? Porque el medicamento no contiene esta zona. Entonces, tu conclusión es mala administración de su medicamento, ¿sí? Sobredosis de insulina. Ahora bien, si tiene un tumor, un insulinoma en el páncreas, insulina te va a salir altísimo, péptido C también te va a salir altísimo. Tenés que hacerle una ecografía y más hierba, etcétera, etcétera, sacarle el tumor y el paciente perfecto. Ok, ya estamos. Ya estamos terminando, chicos. ¿Sí? Bueno, este es un seguimiento que les hice para que ustedes comprendan que el paciente, tanto el intolerante como el diabético, necesita controlarse. Necesita controlarse cada 3 meses esto o cada 6 meses, si es que sus criterios están adecuados, ¿verdad? Y siempre se le pide lipídico, renal, proteinuria, toda la parte renal. Hay que controlar muchísimo en el paciente, ¿sí? Fíjense, este es lo básico. Hemoglobina, glicemia y orina. Esto es lo básico. Cada 3 meses. 3 veces al año nomás, ¿sí? Bueno, vamos a comentar. ¿Pueden aguantarme 5 minutos, por favor? Bueno, vamos a mirar un poco este caso. Es una mujer de 20 años. Llega a la sala de urgencia en estado comatoso.
Sus compañeros de habitación le indicaron que la paciente había experimentado náuseas con anterioridad de ese día. Al efectuar el examen físico, se observó que respiraba en forma profunda y rápida. Su aliento tenía olor a frutas, su piel y su membrana estaban muy secas. Eso es lo que contaron su gente. El personal se puso en contacto con la familia y la madre le indicó que a ella, pienso que falta ahí una palabra, se le había diagnosticado diabetes tipo 2 y que el hermano tenía diabetes tipo 1. Rarísimo este caso, ¿verdad? Porque la diabetes tipo 1 generalmente no hace así secuencias de parientes. Pero por lo visto que este es el caso en el cual tienen el alelo de la HLA alterado. Bueno, al entrar nomás ya se le quitó la sangre, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Una analítica pidiendo glucosa, electrolitos, gasometría, hematocrito, hemoglobina. Todo esto ustedes ya dominan, ¿sí? Vamos a fijarnos. Glucosa altísima. Glucosa en orina, obvio, con esto impresionantemente. Tiene cetonas, ¿sí? Tiene cetonas. Tiene sodio bajo, potasio alto. Fíjense, cuando sube la glucosa, por eso es que les digo que cuando le damos la glucosa, nosotros le damos una taquicardia feroz al paciente, ¿sí? 5,7. Acá hay una alteración en el equilibrio de los electrolitos. Y fíjense la parte de la gasometría. Tiene bajo su pH, su, ¿cómo se llama? CO2, su bicarbonato apenas. ¿Qué tiene acá? Cetoacidosis, deshidratación, cetoacidosis. Hematocrito sumamente concentrado, 53,17. ¿Por qué? Por la masiva deshidratación, ¿sí? Aumentaron sus flancos hacia una reacción inflamatoria importante. ¿Qué tipo de paciente es este? ¿Alguien me quiere decir así? Porque es demasiado fácil. Facilísimo. Este es un debut. ¿Quién me puede decir qué tipo de paciente es? Dale pues, chicos. Diabético. Sí, ya sé. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de diabetes? 1. Uno. Así, uno, como el uno que no quieren tener, ¿sí? Este es un debut de un paciente con diabetes tipo 1. Fíjense cómo debuta con grandes cantidades, con cetonas, con deshidratación, con acidosis. Este es un paciente que tiene que dársele líquido, insulina, hay que controlar la osmolalidad, la cantidad de líquidos y hay que controlar el potasio porque este potasio al hidratarle, al colocarle la insulina, brum, se va a ir para abajo. Al colocarle el bicarbonato que le falta, zoom, se va a ir para abajo el potasio. Entonces, todos esos detalles que ya vimos en la clase anterior deben tener presente. Este es un paciente con coma diabético tipo 1 declarado en este momento de esa situación. Otro paciente, varón de 52 años, procede del hospital psiquiátrico, es ingresado en emergencia por letargia, dificultad de expresión, marcha inestable. Se le hace la analítica, miren cómo tiene 1386, súper dulce. Por supuesto que la glucosa en orina está positiva, pero tiene cetonas negativas. Puede ser que igual tenga diabetes tipo 1, aunque no tenga cetonas. Oh, ¿qué pasó acá? Vamos a cambiar de laboratorio. Ahí en el hospital se hace todo mal, ¿verdad? Bueno, sin embargo, fíjense ustedes el desequilibrio de sus electrolitos. Se apagó mi
pantalla. No, ahora ya volvió. Perdón. Miren, chicos, cómo tiene su pH. No sé qué le pasa. ¿Ustedes ven mi pantalla? Parece acá. Sí, profe, sí. Bueno, no le voy a tocar más al mouse porque parece que... Bueno, miren el detalle acá. No tiene cetonas. ¿Cómo está su pH, su CO2 y su bicarbonato? Ahí al lado les puse los valores. Están normales, ¿sí? Entonces no es igual al otro paciente. Este es un paciente gravísimo también, ¿sí? Fíjense, la parte renal tiene, les cuento, que tiene alterada la parte renal. ¿Qué tipo de paciente es este? ¿Alguien me puede decir? Este ya dimos la vez pasada. ¿Alguien me puede decir qué tipo de paciente es? ¿Es o no es diabético este paciente? Díganme, pues, por favor, les pido. ¿Es o no es diabético? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿Me doctora. escuchan? Pero no me responden. Es un diabético tipo 2, chicos. Este es el coma hiperosmolar no cetóxico. Fíjense ustedes la diferencia que hay. Es la misma historia, la misma cosa le van a hacer a su paciente, pero la etiología es diferente, ¿sí? Acá no le van a agregar bicarbonato. Su pH está estable. Acá le van a hidratar al paciente. Tienen que controlar siempre el potasio, ¿sí? Bueno, último, les prometo. Chico diabético de 12 años de edad está jugando con sus amigos. Se le administró una inyección de insulina por la mañana, pero continuó jugando durante el mediodía sin comer. Comenzó a presentar confusión, perdió el conocimiento. Recibió una inyección del glucagón del botiquín de emergencia que llevaba a su padre y se recuperó en minutos. ¿Qué pasó acá? Un chico es de tipo 1, tuvo la mala idea de administrarse la insulina, jugar y no comer. Hizo una hipoglucemia y fue severa, por eso perdió el conocimiento. Si no estaba su papi ahí, este niñito podría haberse descerebrado, ¿sí? Entonces, la moraleja es que este tipo de pacientes siempre debe consumir alimentos, carbohidratos. Este otro tipo caso es también uno de tipo 1 que acudió a la consulta de diabetes para revisión rutinaria. Refirió a su médico que cumplía correctamente el tratamiento con insulina y seguía correctamente los conceptos dietéticos, ¿sí? A pesar de que les vuelvo a decir que este chico de 15 años puede comer la hamburguesa, ¿sí? Porque su insulina lo requiere. Aunque su tasa de glucosa en ayuna fue de 100, su concentración de hemoglobina fue de 11. No presentaba glucosuria ni cetonuria. ¿Qué tipo de paciente este es? Este es un paciente súper tramposo, ¿sí? Se cuida a la hora de sacarse la sangre, pero su pasado le condena. La hemoglobina está totalmente desfasada, ya que lo máximo que vos querés que un paciente diabético tenga es entre 6,5 hasta 7, su hemoglobina glicada, para que puedas considerarle un paciente con un tratamiento y un comportamiento adecuado. Bueno, chicos, les agradezco la atención, les espero en el examen.